Hola, somos el grupo A3, equipo de trabajo número 7, y nuestro tema a abordar es el COVID-19. ¿Qué es el COVID-19? Muchos nos hemos hecho esta pregunta y ya lo hemos escuchado durante mucho tiempo, pero el COVID-19 es una enfermedad infecciosa respiratoria causada por el virus SARS-CoV-2. Esta enfermedad puede ser de evolución leve a moderada en la mayoría de la población. Sin embargo, hay un grupo de población que se considera especial. Estas personas son las personas con enfermedades crónicas. ¿Por qué se consideran especiales? Pues porque tienen un mayor riesgo de contraer la enfermedad y porque pueden evolucionar a una enfermedad grave o incluso mortal. Las personas que se encuentran en este grupo pueden tener EPOC, pueden tener diabetes, cáncer o hipertensión arterial, por mencionar algunas, porque existen más. Pero entonces, si yo padezco alguna enfermedad crónica, ¿qué puedo hacer para evitar el riesgo? Bueno, hay medidas preventivas. Las medidas preventivas pueden ser a nivel individual, familiar y comunitario, pero las individuales podemos mencionar el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla, al toser o estornudar, cubrirme con el codo de manera que no contagie a las demás personas, y la vacunación. Vemos que la vacunación es una medida preventiva que nos va a ayudar individualmente y colectivamente, pero ya lo vamos a ver más adelante. Dentro de las medidas familiares tenemos abrir las ventanas para que el aire pueda circular dentro de la casa y no se encierre. Y se ha demostrado que el COVID-19 tiende a esparcirse de una forma más rápida en lugares donde están los ambientes cerrados. Entonces se recomienda abrir puertas y ventanas para que pueda circular el aire. También tenemos la limpieza periódica de las superficies. El virus se mantiene con vida en superficies, por ejemplo, papel, en materiales como metal o madera o plástico. Entonces, limpiar las superficies van a hacer que el virus se muera y así reducir el número de contagios. Y evitar las reuniones familiares. Esto más que todo por la aglomeración de personas. El virus se contagia de persona a persona, por lo tanto, evitar las reuniones familiares sería una medida de prevención para evitar contagios. Dentro de las medidas comunitarias tenemos evitar tocar las superficies públicas. Esto en lugares, por ejemplo, en instituciones del sector salud podría ser, en donde las personas contagiadas están en contacto con personas que no están contagiadas. Entonces, evitar tocar esas superficies que han sido tocadas por ambas personas. Y seguir las instrucciones gubernamentales que, de acuerdo al lugar en el que estemos, así las autoridades nos van a dar diferentes recomendaciones. Y seguir las instrucciones y orientaciones nacionales. De igual forma, el gobierno nos va a dar instrucciones que nosotros debemos de seguir para evitar el contagio y para mantenernos resguardados. Y seguir las recomendaciones sobre vacunaciones. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha creado planes de vacunación para cada uno de los sectores, cada uno de los grupos de guatemaltecos. Entonces, de acuerdo a la edad y de acuerdo a si son personas que trabajan en el sector público, por ejemplo, maestros, personas del sector salud. Entonces, dependiendo a qué grupo pertenecen, así van a ser los diferentes planes de vacunación que va a proponer el Ministerio de Salud. Bueno, ahora hablemos de lo que son síntomas y signos de alarma y qué hacer en este caso. Bueno, el COVID se caracteriza por fiebre, tos y dolor de cabeza o cuerpo. Cabe mencionar que aquí muchas veces la población tiende a confundirlo con gripe, porque como pueden ver, los síntomas son similares, lo cual a medida que avanza la enfermedad se puede presentar disnea y muchas veces se presenta lo que es pérdida del olfato y gusto. Si alguien presenta pérdida de olfato y gusto, esto es un claro ejemplo de que la infección es por COVID. Y si en dado caso no se presenta pérdida de olfato y gusto, como también se ha demostrado, en este caso lo más recomendable es que acudir a un centro de salud para realizar una prueba de antígenos y así corroborar si toda esta sintomología ya sea por gripe o si es COVID. Y si es COVID, en dado caso, eh, ir con el médico lo más antes posible para evitar complicaciones como lo es la disnea, que también es un síntoma muy característico de esta enfermedad, y
Asimismo, un aislamiento alrededor de 15 días. Muy bien, entonces continuamos con el cuidado de los enfermos. ¿Qué debemos hacer si un familiar, un amigo o alguien cercano a nosotros, pues contrae COVID? En este caso, pues debemos realizar lo que sería el aislamiento domiciliario, a lo que todos le llamamos cuarentena. En este caso se realiza cuando pues la persona infectada presenta síntomas leves. Ahora bien, si nosotros pues podemos observar que tiene unos síntomas más fuertes, en este caso que le cuesta respirar, como mencionaron, que sería la disnea, en este caso pues ya se debe llevar al paciente al hospital para que tenga pues su aislamiento hospitalario. Vamos a continuar. Ok. ¿Cuándo se pasa del distanciamiento social a la cuarentena, al aislamiento? En este caso, cuando la persona presenta síntomas o se sospecha que podría haber estado en contacto con personas enfermas. En este caso, el individuo se debe separar de las personas que están saludables, pues para de esta manera evitar que los demás se contagien de COVID. Básicamente es una restricción o una eliminación total de las actividades que tenemos usualmente fuera de nuestra casa. También me gustaría mencionar que en el caso del COVID-19 existen pacientes vulnerables, como mencionaron anteriormente, que podrían ser adultos mayores de 60 años, personas con cáncer, personas con diabetes, personas con hipertensión. Y en este caso se recomienda que cumplan una cuarentena pues, de manera más estricta, así evitando pues, que tengan contacto con fuentes de contagio. En este caso pues, serían personas enfermas también. Ok, pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien. Ahora sí entramos a realmente los lineamientos que debemos seguir para el cuidado y para la organización de nuestro hogar. En este caso, pues debemos instalar al paciente en una habitación individual y debe de estar bien ventilada. Es decir, que la habitación debe tener las ventanas abiertas y si fuese posible, debe tener la puerta abierta. También debemos limitar a nuestro paciente, a la persona infectada, dentro de la casa. Es decir, que no debe de estar de un lugar para otro, ¿verdad? No debe de estar en la cocina, no debe de estar en el baño. Lo más recomendable es que tenga este acceso, pues preferiblemente al baño, solamente para él. Y pues de esta manera se garantiza que no tenga contacto con las demás personas. Es por eso que los demás habitantes del hogar, en este caso, deben instalarse en una habitación distinta. Si esto no es posible, como mínimo deben de mantenerse a 1 metro de distancia de la persona enferma. Como segunda recomendación o lineamiento, debemos limitar el número de cuidadores. De ser posible, de la atención del paciente únicamente se debe de encargar una persona. Esta persona debe de gozar de buena salud y que no presente enfermedades crónicas o pues que o que puedan afectar su respuesta inmunitaria. Algo muy importante, aplicar la higiene de manos, aplicar la medida de higiene de manos después de cualquier tipo de contacto con los enfermos o ya sea con su entorno inmediato, al igual que antes y después de preparar alimentos para el enfermo, antes de comer, debemos de lavarnos las manos después de usar el baño y siempre que se advierta suciedad en las manos. Si no se lavan las manos, pues hay que usar un gel y si nosotros pues podemos observar que nuestras manos están sucias, debemos lavarlas, ya que el gel en este caso no nos sirve. Para secarnos las manos, después de lavarlas, es preferible usar toallitas de papel. De no haberlas, pues se utilizará una toalla de tela limpia que se debe de estar cambiando muy a menudo. Muy bien, continuamos con el uso de la mascarilla. A fin de contener las secreciones respiratorias del paciente, se le debe proporcionar una mascarilla clínica para que lleve puesta todo el tiempo. Esta mascarilla se debe reemplazar a diario y los pacientes que no soporten llevar esta mascarilla deben cumplir rigurosamente las precauciones de higiene respiratoria. Es decir, que deben cubrirse la nariz
y la boca con un pañuelo. Bueno, continuamos con la siguiente, que sería: en la estancia del enfermo es necesario limpiar y desinfectar diariamente las superficies de uso cotidiano. En este caso, pues podrían ser las mesillas de noche, la estructura de la cama o los muebles que se encuentran alrededor. Las sábanas, las toallas, platos y cubiertos utilizados por el paciente no deben compartirse con otras personas y no es necesario tirarlas. Únicamente debemos de limpiarlas bien. Y bueno, para la limpieza de superficies y la manipulación de la ropa que se hayan manchado con fluidos corporales, esto pues se debe de utilizar guantes y alguna ropa de protección. Y pues según el contexto pueden emplearse guantes domésticos o guantes desechables. Gracias. Bien, y ahora vamos a hablar sobre complicaciones por COVID-19 en adultos con enfermedades crónicas. Como bien lo dijo la compañera Samantha, las enfermedades crónicas de por sí ponen en riesgo la homeostasis del sistema de los pacientes. Entonces, al añadirle el COVID-19, estos pueden llegar a complicarse e incluso causar la muerte del paciente. Hay estudios, no directamente en Guatemala, sino en otros países, en donde prevalece que, por ejemplo, pacientes con diabetes tienen 2 veces mayor probabilidad de morir por COVID-19 que la población normal. Igualmente con cáncer, 28% de personas con cáncer murieron por complicaciones por COVID-19 a comparación de las personas que no padecen esta enfermedad. No solamente sistémico, sino también en nuestra salud mental. Es importante recalcar que uno de los factores que aumenta estos brotes son el riesgo de estar infectado o infectar a otras personas, que muchas personas han sufrido a lo largo de esta pandemia. También tenemos factores como el socioeconómico. En Guatemala, los toques de queda provocaron que muchas empresas cerraran sus puertas de trabajo a personas que lamentablemente quedaron sin este sustento económico, por lo tanto también fue una complicación socioeconómica. Y con pacientes con enfermedades pulmonares previas, el COVID-19 representó para ellos una complicación. Estas podrían ser, por ejemplo, EPOC, asma, entre otros. Bueno, existe una serie de recomendaciones importantes para pacientes que padecen enfermedades crónicas y que están contagiados con COVID. Una de ellas, y la más importante, es que si se encuentra en un tratamiento por su enfermedad crónica, no se debe interrumpir este tratamiento y tampoco se debe iniciar otro sin haberlo consultado con su médico tratante. Luego tenemos la alimentación, que esta nos ayuda a reducir el riesgo de muerte en la mayoría de las enfermedades crónicas y por lo tanto se recomienda la reducción a un 1% del consumo de grasas trans por día y consumir 5 raciones de frutas o verduras también por día. Por último, tenemos la activación física, que es recomendable mantenerse activo realizando ejercicios en casa en la medida de lo posible y lo que nos permita la enfermedad, y evitar caer en sedentarismo, ya que por consiguiente la enfermedad se puede agravar. Y para dar un contexto a la situación actual de Guatemala, nos podemos dar cuenta que tenemos 832,000 casos registrados hasta la fecha. Esta es fecha de actualización del 6 de abril del 2022. Hay 17,338 fallecidos y hay 6,048,000 personas vacunadas con un esquema completo. Esto representa el 35.6%. Y con esto nos podemos dar cuenta que aunque la vacunación es un método efectivo de prevención, es poco el porcentaje de guatemaltecos que ya ha completado su esquema, razón por la que instamos la importancia que tiene esta contra esta pandemia. Gracias.